Para poder analizar el estado de resultados pro forma, tenemos que saber cuáles son los datos que nos maneja el balance general. Para poder empezar a resolver el estado de resultados, también el problema nos manejaba un listado de requisitos que teníamos que considerar al momento de calcular nuestras unidades. En este caso, para las ventas, nos mencionaba que para el periodo de septiembre-diciembre íbamos a tener ventas estimadas en septiembre 27,000, en octubre 42,000, en noviembre 59,000 y en diciembre 98,000, pero con un dato a considerar en esta parte de que se estima que el precio de ventas de septiembre a diciembre será de 2.2 pesos por unidad. En este caso, lo que teníamos que hacer por cada uno de nuestros meses era multiplicar las ventas estimadas, en el caso de septiembre, 27,000 por 2.2 pesos. Nos iba a dar un total de 59,400. Por ejemplo, en el mes de octubre, pues sus ventas estimadas de 42,000 por 2.2 pesos nos iban a dar un total de 92,400. En noviembre, 59,000 por 2.2 pesos, 129,800. Y en diciembre, 98,000 por 2.2 pesos nos iba a dar 215,600 pesos. Para el costo de ventas, el problema nos manejaba un dato importante que era que el costo de ventas es 50% del importe de las ventas. ¿Qué significa esto? Que a nuestras ventas, en el caso de septiembre, le íbamos a aplicar el 50% del importe. Íbamos a multiplicar los 59,400 por 0.5 y este nos iba a dar un total de 29,700 y así sucesivamente con los meses de octubre, noviembre y diciembre. En el caso de octubre, los 92,400 por 0.5, que son un total de 46,200. Para noviembre, los 129,800 por 0.5, un total de 64,900. Y para diciembre, el total de las ventas por 0.5 nos iba a dar un total de 107,800. La utilidad bruta la íbamos a calcular por la diferencia de las ventas menos el costo de ventas, dándonos un total en septiembre de 29,700, en octubre de 46,200, en noviembre 64,900 y en diciembre 107,800. Si se dan, bueno, si somos observadores, la utilidad bruta prácticamente nos da el mismo valor que en los costos de ventas, pero esto es curioso solamente por el hecho de que le estamos agregando el 50% del importe, que obviamente iba a ser la mitad. Para los gastos de operación, nos maneja un dato que para las comisiones a los vendedores se les iba a pagar una comisión de 12% en el mes de la venta. Por ejemplo, para el mes de septiembre íbamos a calcularlo con el total de las ventas, que fue de 59,400, le íbamos a aplicar el 12% de comisión, en este caso 0.12, y nos iba a dar un total de 7,128. Para octubre es el mismo cálculo. Octubre, noviembre y diciembre, el mismo cálculo. 92,400 por 0.12, 11,088. Para noviembre, 129,800 por 0.12, 15,576. Para diciembre, 215,600 por 0.12, igual a 25,872. En los gastos desembolsables, esta es una cantidad que ya está establecida porque el problema nos mencionaba que íbamos a tener gastos fijos desembolsables de 6,800. Entonces, por ende, iba a ser la misma cantidad para todos los meses. En la depreciación, aquí la depreciación nos decía que el gasto por depreciación anual es de 10%, pero nosotros estamos manejando un periodo mensual, entonces lo único que íbamos a hacer era que al activo fijo que nos maneja el balance general de 180,000 lo íbamos a multiplicar por 0.10, que era el 10%, y este lo íbamos a dividir entre 12 y nos iba a dar un total de 1,500 para todos los meses. Ok, ahora,
La utilidad de operación prácticamente la íbamos a calcular con la resta de la utilidad bruta menos los gastos de operación. Ya saben que los gastos de operación iban a involucrar las comisiones, los gastos desembolsables y la depreciación, y este nos iba a dar un total de 14,272. Esta misma operación se va a aplicar para todos los meses. Tenemos que en octubre nos iba a dar un total de 26,812. En noviembre nos iba a dar un total de 41,024, en diciembre un total de 73,628. Ahora bien, productos financieros. Productos financieros no contemplamos porque el problema no nos está manejando alguna compra de algún equipo, así que no se involucran estos productos. En los gastos financieros, pues obviamente no tenemos productos financieros, no íbamos a tener gastos financieros. Para la utilidad antes del impuesto sobre la renta, simplemente íbamos a calcularla con la diferencia entre la utilidad de operación menos los productos financieros, menos los gastos financieros. En este caso, como el problema no nos maneja ningún producto financiero, ningún gasto financiero para el periodo de septiembre a diciembre, simplemente, prácticamente se iba a quedar con la misma cantidad de la utilidad de operación. Para septiembre, 14,272, para octubre, 26,812, para noviembre, 41,024, para 41,024, para diciembre 73,628. Entonces, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, el problema nos decía que iba a ser de 35% y este se iba a pagar al final de cada mes. En este caso, para septiembre, lo único que íbamos a hacer era multiplicar 0,35 por la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Esto nos iba a dar un total para septiembre de 44,995, para octubre 9,384,20, para noviembre 14,358,40, para diciembre 25,769,80, y la utilidad neta simplemente iba a ser la diferencia entre la utilidad antes de impuestos sobre la renta menos el impuesto sobre la renta, dándonos un total para septiembre de 9,276,80, para octubre 17,427,80, para noviembre 26,665,60 y para diciembre 47,858,20. Una vez que terminemos con el estado de resultados pro forma, podemos pasarnos al flujo de caja proyectado. Para el flujo de caja proyectado nos maneja que para el saldo inicial del mes de septiembre iba a ser de 8,000. ¿Por qué de 8,000? Porque prácticamente es lo que nos maneja el balance general que se tiene en caja. Hay que recordar que el balance general está proyectado hasta el 31 de agosto del 2008. Por lo tanto, para las ventas de contado, decía que de las ventas el 50% es de contado y el resto se cobra en el siguiente mes. Por lo tanto, prácticamente iba a ser la cantidad que teníamos en ventas agregándole el 50% de contado. En este caso, teniendo la cantidad de 29,700, que eran las cantidades que teníamos en el estado de resultados. Esto correspondiente a cada mes, si nos damos cuenta. Ahora bien, para el cobro de ventas, exclusivamente para septiembre, manejamos 49,000 pesos, que son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar del balance general. Estas cuentas por cobrar salen de deudores morosos que nos maneja el problema y que estos se estima que se iban a cubrir en este mes. Entonces, simplemente para septiembre, en el disponible, íbamos a tener la suma del saldo inicial más las entradas que iban a ser de 29,700 y 49,000. Dándonos un total de 86,700. Aquí hay un cambio. De los meses de octubre a diciembre, vamos a tener cantidades diferentes. Para el saldo inicial, vamos a manejar 12,000 porque el problema nos maneja, que es el saldo mínimo que se va a tener en caja. Entonces, vamos a iniciar con esa cantidad. Para las ventas de contado, como ya dijimos, se va a manejar el 50% de las ventas, pero para las ventas de cobro,
el cobro de ventas a crédito, aquí vamos a sumar las ventas de contado más las ventas de contado del mes anterior más las ventas de contado de octubre. En este caso, dándonos un total de 75,900. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque el cobro de ventas a crédito es lo que se quedó a deber el mes anterior. Si nosotros hacemos esto para cada mes, por ejemplo, para noviembre, 46,200, que son las ventas de contado del mes de octubre, más las ventas de contado del mismo noviembre, 64,900, nos va a dar un total de 111,100. Igual para diciembre, las ventas de contado de noviembre, 64,900, más las ventas de contado del mismo mes de diciembre, 107,800, nos iba a dar un total de 172,700. Y pues para calcular el saldo disponible, pues simplemente íbamos a tener la suma del saldo inicial más todas las entradas, dándonos un total en octubre de 134,100, dándonos en noviembre un total de 188,000 y para diciembre un total de 292,500. Para las salidas, en las compras, aquí se tiene un cálculo adicional. Yo lo llamé tabla de anexos para las compras. ¿Por qué? Porque el problema nos maneja que las mercancías se van a comprar un mes antes de que sean vendidas y estas se van a pagar el 75% en el mes de la compra y el 25% en el mes siguiente. ¿Qué quiere decir? Lo que se vendió en septiembre, yo lo compré en agosto. O, por ejemplo, y lo que se vende en octubre, lo compré en septiembre y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a tenerlos. A la cantidad que se refleja del mes en que se solicitó la compra, le íbamos a sacar el 75% porque pues obviamente es el mes de la compra y el 25% en el siguiente mes, o sea, el mes que se quedó a deber. En este caso íbamos a tener para septiembre 38,250, para octubre 54,750, para noviembre 88,250 y para diciembre 47,000. Y estas cantidades respectivamente para cada mes. Aquí lo reflejan: compras para septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre. Los sueldos, perdón, las comisiones las comisiones, los otros gastos, estos gastos son los desembolsables, y los gastos, las compras de activos, perdón, los pagos de impuestos, estas cantidades se van a tomar del estado de resultados previamente calculado. Y para el total de salidas íbamos a tener pues la suma de todas nuestras salidas, dándonos un total en septiembre de 57,173, para octubre 82,022,20, para noviembre 124,984,40 y para diciembre 105,441,80. Ok, ahora, los saldos netos. El saldo neto para cada mes se va a calcular entre la diferencia entre lo disponible y el total de salidas, dándonos en septiembre un total de 29,226,80, en octubre 52,077,80, en noviembre 63,015,60 y en diciembre 187,058,20. El saldo mínimo deseado, aquí el problema nos maneja que debe ser de 12,000 pesos. Y por último, para calcular el sobrante o faltante, en este caso sobrante porque nos da cantidades positivas, vamos a hacer la diferencia entre el saldo neto menos el saldo mínimo deseado. En este caso va a ser de 29,226,80 menos 12,000. Para el mes de septiembre de 17,526,80. Para octubre 40,077,80. Para noviembre 51,015,60. Y para diciembre 175,058,20. Y pues los demás datos de pago de préstamos, venta de inversiones temporales, préstamos requeridos, inversiones temporales, esos no los contemplamos porque simplemente el problema no nos maneja más datos que podamos involucrar para el cálculo de esos aspectos, ¿no?